El Amaterasu, sin duda una de las técnicas más vistosas y significativas, así como insignia del clan de los ojos rojos. A lo largo de la historia de Naruto, el Amaterasu ha ido perdiendo peso, puesto que la gran mayoría de sus objetivos o rivales terminan siendo capaces de evadirlo. Pero no es sobre la efectividad del Amaterasu lo que quiero platicar el día de hoy, sino por el contrario, quisiera abordar el tema ya en un plano más simbólico, sino más bien qué es lo que representa este fuego negro y por qué está enlazado justamente con Indra y sus reencarnaciones. Así que vamos para allá, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Primero sentemos las bases del origen de este jutsu, porque en el universo de Naruto hay muchas influencias de la religión sintoísta, de sus deidades y por supuesto alegorías a muchas mitologías, cuentos e historias que provienen justamente de esta cultura. Lo cierto es que el Amaterasu lleva por el mismo nombre de la diosa Amaterasu o Mikami, es decir, una deidad que se supone representaba a la deidad del sol, y que Kishimoto tomó este nombre para representar a un fuego que, en teoría, quema más o menos del mismo tipo de calor que el sol, o incluso es mucho más caliente que el sol. Hay muchas diferentes traducciones, pero el punto es que se trata de un fuego inextinguible en apariencia, que una vez que impacta a su usuario lo quemará por 7 días y 7 noches hasta que este finalmente haya sido reducido a cenizas, y que ni siquiera el viento más fuerte o la lluvia más torrencial sería capaz de apagarlo. Así que bueno, allí está la inspiración de Kishimoto, la diosa del sol. Pero lo interesante y lo más gracioso de esta técnica es que nunca ha tenido un rival realmente al que consumir, así que yo creo que solamente nos resta quedarnos con su reputación de una técnica muy mortal, y que bueno, que si te da prácticamente es game over, aunque en la serie Kishimoto nunca le haya dado el tiempo para cargarse verdaderamente a un villano como tal. Sí aumenta la tensión cuando entra en juego, pero yo creo que más allá de eso, Kishimoto nunca supo darle la pantalla necesaria para que la técnica se sintiera verdaderamente amenazante, porque como ya lo he dicho en varios videos anteriores, cuando tu técnica peligrosísima te la puede quitar incluso Kankuro, creo que le resta varios puntos de seriedad al asunto. Sea como sea, el origen mitológico del Amaterasu sí la coloca en un plano más místico, y más bien tirando a que los personajes podrían tener una relación, un enlace más allá de únicamente ser un jutsu, y sobre todo cuando tiene que ver con Indra Otsutsuki y con sus posteriores reencarnaciones, Madara Uchiha y Sasuke Uchiha, y es que es justamente allí donde está el meollo del asunto. Bien, para esto tenemos que remontarnos a Indra, el hijo mayor del sabio de los 6 caminos, el primer usuario del Mangekyo Sharingan y por supuesto alguien que reencarnaría años después. En el combate final contra Kaguya, esta cuando planea esquivar el ataque dice que Amaterasu está protegiendo a la reencarnación de Indra. En ese entonces esa reencarnación era Sasuke. Lo interesante es que una deidad como Kaguya haya hecho referencia a que este jutsu estaba protegiendo a Sasuke. O sea, obviamente yo sé que él es la reencarnación de Indra, porque bueno, lo dejaron bien planteado en el manga. Sin embargo, se refiere a Amaterasu como si fuera un hecho recurrente, o que por lo menos Kaguya haya visto con anterioridad. Considerando que Kaguya ha visto todo lo que Zetsu Negro vio a lo largo de la historia del mundo shinobi, seguramente ha visto esto antes y por eso sabe más bien la situación a la que se está enfrentando. En otras palabras, esto data desde la mismísima época de Indra Otsutsuki y ha permanecido desde entonces con sus reencarnaciones. No las conocemos todas, pero sí conocemos la de Madara y la de Sasuke. Empecemos por la de Sasuke, la reencarnación más reciente de Indra, y por lo menos hasta que Sasuke muera, Amaterasu ha estado protegiéndolo a él desde que Itachi le implantó justamente un único tiro para protegerlo de Obito, ya que en ese momento él era el enemigo a vencer e Itachi dejó programado este jutsu con Amaterasu para quemarlo. En otras palabras, Amaterasu cumplió lo que dijo Kaguya, estaba protegiendo a la reencarnación de Indra, y aunque originalmente apareció en Itachi, esto puede interpretarse más bien como el hecho de que Itachi haya nacido con la habilidad de Amaterasu dentro de su Mangekyo Sharingan era para una única tarea importante:
proteger a la reencarnación de Indra, y posteriormente, cuando Itachi había terminado su ciclo y ya no podía continuar más con su misión protegiendo a su hermano Sasuke de todos los rivales posibles, entonces Amaterasu pasó directamente al cuerpo de Sasuke para seguirlo protegiendo de todos sus enemigos. Lo hizo con Tobi, lo hizo posteriormente con los Kages cuando intentaron atacarlo, y lo siguió haciendo a lo largo de toda la serie, incluso hasta la actualidad en Boruto. Amaterasu no deja de proteger a Sasuke Uchiha, justamente cumpliendo al pie de la letra las palabras que dice Kaguya. Incluso en la batalla final podemos apreciar cómo es que mientras que a Naruto lo apoyan todos sus compañeros para hacer el Rasengan, a Sasuke para hacer el Chidori con Amaterasu solamente lo apoya la mano de Itachi por unos cuantos segundos. Y es que esto termina de concluir con el simple y sencillo hecho de decir que el hecho de que Itachi haya nacido con Amaterasu es para cumplir las palabras de Kaguya, para que Amaterasu esté protegiendo a la reencarnación de Indra, al menos en este tiempo. Súper interesante este punto y súper interesante esta metáfora, ya que por lo general Kishimoto trata de utilizar ejemplos más explícitos y no tan sutiles como estos, y mucho menos vendríamos a enterarnos sino hasta el final de la serie. En otras palabras, es la herramienta o el arma perfecta para que el alma de Indra Otsutsuki en este nuevo cuerpo pueda sobrevivir ante todos los ataques hasta poder cumplir su destino, y la única que se pudo dar cuenta de este aspecto pues fue la propia Kaguya. Por lo tanto, Itachi es el guardián, un rol que cumplió al pie de la letra a lo largo de toda la saga de esta reencarnación. Pero no es el único caso, y es que quiero traer este panel a juego. Es un panel donde Tobirama habla de que nunca había visto un Kagutsuchi como este antes. Kagutsuchi es la habilidad que tiene Sasuke en su Mangekyo Sharingan, que le permite darle forma a la Amaterasu. Lo interesante es que Tobirama está hablando de que nunca había visto uno así de bueno, por lo tanto ha visto otros en el pasado, y sospecho que era el de su rival, Izuna Uchiha, es decir, el hermano menor de Madara. Es muy posible que Tobirama haya visto a Uchihas utilizar con anterioridad el Amaterasu y el Kagutsuchi, porque estas dos técnicas van de la mano, y muy probablemente Izuna haya sido portador justamente de las flamas negras en algún punto de su historia como un usuario de Mangekyo Sharingan. En ese sentido, volvería a cobrar peso el simbolismo de Amaterasu protegiendo a la reencarnación de Indra, porque Izuna se encargó de proteger a Madara durante la época de la guerra entre clanes. Es decir, si esta técnica nació en sus ojos, fue una vez más para cumplir las palabras de Kaguya, para que Amaterasu estuviera protegiendo a la reencarnación de Indra, y de nueva cuenta se cumple al pie de la letra esta representación simbólica del personaje que está siendo protegido por un jutsu. Pero no solamente es el simple hecho de que se cumpla en los dos casos, sino que encima de todo, cuando Madara se vio presionado y cegado por su propio poder, ya que este perdió la luz en sus ojos al utilizar el Mangekyo, Izuna haría el sacrificio máximo y le regalaría su Sharingan, sus ojos como tal, a Madara, permitiéndole que de esta manera naciera una nueva luz. En ese sentido, Izuna es el Itachi de Madara, y si bien no es su hermano mayor como en el caso anterior, creo que esto simbolizaría más el hecho de que al Amaterasu haber nacido en Izuna para proteger a Madara, pero no ser lo suficientemente eficiente, en su próxima vida decidió nacer antes para proteger a la reencarnación de Indra. En ambos casos, Amaterasu estaría continuamente envolviendo en sus brazos a este sujeto para que pudiera cumplir su misión. Sobre el destino de por qué se le protege ya lo veremos rumbo al final del video, pero de nueva cuenta las cosas se encajan. Muy seguramente el hecho de que Tobirama haya visto un Amaterasu y encima de todo un Kagutsuchi sea porque lo vio en su gran rival Izuna Uchiha, porque a pesar de que haya luchado contra otros Uchiha, no hay registros de más Mangekyo Sharingans, y para poder utilizar las flamas negras un requisito indispensable es el Mangekyo. Y no, yo no tomo en cuenta los personajes de relleno que nacieron en la historia del Izanami de Itachi, porque esos personajes son exclusivos del anime, no aparecen
origen en el manga, que es justamente la historia principal, original y canónica, que es donde Kishimoto se basa para hacer los argumentos de todos sus personajes. Así que solamente hay alguien que cumple con los requerimientos para haber despertado el Amaterasu, y es Izuna, número 1, porque es el que se enfrentó a Tobirama en un sinfín de combates, ya que Madara siempre se enfrentaba a Hashirama, y por supuesto era un poseedor del Mangekyo Sharingan. Así que seguramente la metáfora o lo que vio Kaguya también en este aspecto fue que en su tiempo Madara era protegido por el Amaterasu de Izuna. Y aquí va el aspecto más especulativo justamente con relación al Amaterasu y su deber de proteger las reencarnaciones de Indra Otsutsuki. Y es que creo que tiene que ver con un personaje que aún no conocemos y que tal vez no vayamos a conocer jamás, porque no creo que Kishimoto se vaya a poner a explicarlo. Pero déjame ponerte un ejemplo que tal vez te ponga ilustrado dentro del mismo nivel. La madre de Gaara, la arena que tiene Gaara a su alrededor, lo protege por el amor que tenía su madre, Kagura, por seguirlo cuidando incluso después de su muerte. En otras palabras, la arena que protege continuamente a Gaara no es porque sea su jutsu como tal, sino porque el alma de su madre se encuentra dentro de esta arena y lo sigue protegiendo incluso después de muerta. Es decir, el amor de esta persona por su hijo puede traspasar la muerte para seguirlo protegiendo después y evitar que le hagan daño. Y es justamente lo que pienso que sucede con el Amaterasu, que este jutsu en un principio pudo haber pertenecido a la esposa de Hagoromo y posteriormente a la madre de Ashura e Indra, y al querer proteger a su hijo Indra, esta volvió a reencarnar al igual que sus hijos lo hacen para luchar, pero ella para proteger a Indra específicamente, que su amor de madre ha simbólicamente reencarnado en estas flamas negras que lo queman todo y en sus guardianes para seguir protegiendo a la reencarnación de Indra vida tras vida. Y si bien solamente conocemos a Madara y por supuesto a Sasuke, yo creo que todas las otras reencarnaciones que hubo antes de Madara también tuvieron un guardián, un hermano protector que era usuario del Amaterasu. En otras palabras, las flamas negras no serían otra cosa sino la herramienta y el arma perfecta en la que reencarnan para seguirlos protegiendo vida tras vida tras vida tras vida, y que incluso cuando ese guardián muere, Amaterasu entra todavía más en juego y pasa directamente a ser utilizada por la propia reencarnación para seguirlo protegiendo, haciendo un paralelismo justamente con que el hecho de que el alma de la madre de Gaara sigue protegiéndolo inclusive muchos años después dentro de su propia arena. Creo que este es el paralelismo y el simbolismo que Kishimoto trató de decirnos cuando Kaguya observó esta técnica. Otros personajes como Jigen también han visto el Amaterasu y conocen de él, así que no es algo nuevo, sino que más bien los Otsutsuki tienen conocimiento de este jutsu. Quién sabe, incluso está basado en alguna deidad Otsutsuki también. Pero dime a ti qué te pareció este video. Quiero leer tus ideas abajo en la caja que hay para los usuarios, y por favor comparte este video en grupos de Naruto y Boruto para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Asegúrate también de estar bien suscrito para no perderte ningún nuevo video y activar la campana, y de haber más como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato.